de este programa que vamos a tener en este día. Estamos muy contentos de poder saludarle y saber que usted está ahí en la sintonía ya para juntos poder aprender de la palabra del Señor. Traemos un tema muy importante y bueno, estamos aquí junto a nuestro hermano Luis Alcalá. Que el Señor le bendiga, hermano Luis. Amén, mi hermano, igualmente para usted, agradecido con el Señor que nos concede la hermosa dicha de poder estar en este espacio que tiene nuestra congregación para compartir los días martes una reflexión, una enseñanza acerca de lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Hoy tratando un tema bastante importante que todos nosotros debemos conocer y manejar, todos los hijos de Dios. Así que vamos a comenzar diciendo que Dios quiere salvar al hombre principalmente por su amor incondicional, porque esa es la pregunta que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Por qué Dios quiere salvarme? ¿Por qué Dios quiere salvarlo a usted? ¿Por qué Dios quiere salvar a la humanidad, al ser humano? ¿Por qué será? Y lo primero que decimos es que Dios quiere salvar al hombre principalmente por su amor incondicional y su deseo de restaurar la comunión con la humanidad creada a su imagen. La Biblia nos enseña que Dios busca salvar al ser humano para liberarlo del pecado y la muerte eterna, ofreciendo la vida eterna a través de Jesucristo, el único mediador, el único camino. Y para entender la importancia del por qué Dios quiere salvar al ser humano, debemos remontarnos al inicio de todo. Va a estar bastante interesante. Debemos ir a la creación y observar el plan de Dios al crear todas las cosas y ver lo que sucedió para poder tener una comprensión clara de este tema. Así que acompáñanos a juntos observar qué nos enseña la Biblia acerca del por qué Dios quiere salvarnos. Aquí comienza su programa, Tiempo de Verdad. Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los cielos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta, ahora sí para estar comenzando con el desarrollo de la pregunta que nos corresponde el día de hoy. Y como comentaba en la introducción del programa, es necesario que para poder entender el motivo y la razón por la cual Dios quiere salvar al ser humano, demos un pequeño vistazo dónde comienza todo este asunto, por qué la relación que Dios quiere restaurar está rota, dónde se originó esa ruptura en la relación que Dios quería para el ser humano. Y por eso es necesario que nosotros veamos Génesis 3, donde se origina esta ruptura que ocasiona una tragedia, la mayor tragedia en la humanidad. Podemos ver en Génesis 3 la caída del hombre, donde Adán y Eva desobedecen a Dios al comer del fruto que Dios había prohibido que ellos comiesen de él, siendo influenciados por la serpiente Satanás. Y este acto representa la transición o paso de la inocencia al pecado, introduciendo así la desobediencia, la culpa, el sufrimiento y la muerte en el mundo, separando a la humanidad de Dios. Una humanidad que Dios había creado a su imagen para que tuvieran una relación en paz eterna con Él, en la cercanía de Dios. Y el hombre, por medio de la serpiente que incitó a Eva a comer y a desobedecer la ley de Dios, fueron ellos
culpables ante Dios por haber incurrido en dicha falta, trayendo como consecuencias muchas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Y es que a causa del pecado de Adán, Dios maldijo al mundo, a la gente, los animales, las plantas. Toda la tierra sufrió la consecuencia del primer pecado, del pecado original, del pecado de Adán. Su pecado les había traído el juicio de Dios. Y el único castigo justo para tal alta traición era la muerte eterna. Ante un ser eterno que promulgó su ley, dictó su ley, y ellos al ofenderlo transgreden contra el dador de la ley, que es eterno. Por lo tanto, una sentencia contra un ser eterno era la muerte eterna. Una transgresión contra un ser eterno conlleva una consecuencia eterna. ¿Y ellos qué ganaron con su desobediencia? Unas consecuencias totalmente negativas para su vida, mucho esfuerzo que iban a tener que trabajar y muchas otras cosas que sufrió la tierra a causa del primer pecado. Y vemos que una de ellas fue la muerte eterna. El justo juicio para ellos por desobedecer la ley de Dios era la muerte eterna. Pero esto no tomó por sorpresa a nuestro Dios, que tenía un plan maravilloso diseñado desde el comienzo de todas las cosas, aún sabiendo de que el hombre iba a fallarle, de que el hombre lo iba a desobedecer, de que el hombre iba a caer en la tentación por medio de la serpiente, iba a caer en el pecado. Esto no toma a nuestro Dios por sorpresa, que tiene en perfecto conocimiento de todo, y Él ya tenía un plan diseñado desde la eternidad para restaurar esa relación que Él quiso desde un comienzo tener con el ser humano. Porque Él no quería al ser humano que le sirviera como que fuera un robot. Dios lo pudo haber creado como un robot que simplemente le obedeciera y ya, pero Dios no. Dios le dio esa capacidad de escoger al primer hombre, esa capacidad de poder escoger a Dios o no. ¿Y qué fue lo que Él hizo? No escogió a Dios. Entonces, por medio de esa caída, Dios hace el primer sacrificio en Génesis 3:21. Vemos que cuando el hombre cae en pecado, come del fruto prohibido, sus ojos son abiertos, su desnudez es descubierta. Ellos estaban vestidos de inocencia, caen en el pecado y sus ojos son abiertos. Ahora se dan cuenta de que están desnudos, se dan cuenta de muchas cosas. Y ahí el Señor toma un animal y hace el primer sacrificio en Génesis 3:21, donde con las pieles de ese primer sacrificio cubre su necesidad, mostrando una imagen maravillosa de lo que miles de años después iba a hacer Cristo por la humanidad. Morir en la cruz para revestirnos con su justicia, para cubrir nuestra necesidad, para deshacer nuestro pecado y cubrir nuestra vergüenza. Ahora, al mirar esta caída, es necesario que veamos algunos puntos clave del primer pecado, y es el impacto que este tuvo en la humanidad. La caída introdujo la depravación total del hombre, el pecado original, la corrupción, el dolor, el trabajo forzoso, la muerte física y espiritual. La corrupción, o conocido como la depravación total o la corrupción radical, es la consecuencia del primer pecado. Cuando uno se refiere al primer pecado, no hablamos de la desobediencia de Adán, de ese primer acto de desobediencia que vendría siendo el primer pecado. No hablamos de ese primer pecado, sino que hablamos del primer pecado como las consecuencias que tuvo ese primer pecado, porque ese pecado tuvo unas consecuencias trascendentales que hasta el día de hoy sufre toda la humanidad, y es la corrupción total, la corrupción radical. Desde el Edén, desde la caída del primer ser humano, Adán y Eva, todos los seres humanos nacemos con un mal en nuestra vida. Nacemos con la corrupción del pecado en nosotros. Entonces, ese pecado en un bebé no se ve desarrollado porque está pequeño y todavía no tiene la conciencia para pecar, pero es un pecador en potencia, porque apenas crezca, su maldad se va a ir viendo en sus acciones, porque es algo innato que nosotros traemos de fábrica, esa maldad que se ve después reflejada en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Y nacemos en esa condición por medio de la caída del primer hombre, que entonces nuestra naturaleza se ve afectada y toda la humanidad está afectada por ese germen llamado pecado. El hombre no es pecador porque comete pecados, sino que comete pecados porque es pecador. Es decir, el ser humano, siendo pecador,
Cuando comete pecado es porque él lo quería hacer, es porque es algo que ya estaba dentro de él. Es como algo, algo de fábrica que ya tenemos nosotros, una condición de fábrica que tenemos nosotros que necesita ser redimida. Y es que es importante entender del dónde se originó el pecado, en qué condición estamos nosotros para entender la grandeza y el maravilloso regalo que Dios nos da al darnos la salvación. Lo segundo es la promesa de redención. A pesar de la desobediencia que cometió Adán y Eva, Dios prometió redención para el ser humano, que se cumple en la teología cristiana a través de la muerte y resurrección de Jesucristo para salvar a la humanidad. Se considera la caída del hombre en el Edén como la mayor tragedia en la historia de la humanidad, pero también el punto de partida de la más grande historia, la historia de la salvación. Este es un evento fundamental en la teología cristiana porque explica la condición actual de todos los seres humanos y la necesidad de la gracia divina. Y es importante entender eso, la necesidad. Cuando nosotros utilizamos la palabra necesidad, hacemos referencia a una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible, algo que es necesario. Es necesaria la salvación para el ser humano que por sí mismo no puede hacer nada, que por sí mismo no se puede liberar de ese germen llamado pecado que transgrede siempre contra la ley de Dios y siempre procura vivir en desobediencia y de espalda a Dios. Entonces, hermano, ¿por qué necesitamos ser salvos? Necesitamos ser salvos porque hemos pecado y somos pecadores. El pecado es una rebelión contra Dios. Todos elegimos voluntariamente hacer lo malo. Hoy nosotros estamos bajo la condición de que somos corruptos por naturaleza, cada uno personalmente, y yo soy responsable de mi pecado, de mis malas decisiones, de mis malos pensamientos, de mi mal actuar. Mi pecado no es responsabilidad de mis padres, de mis hermanos, de las personas que me acompañan, sino que es mío porque es decisión mía y yo escojo pecar. Porque si hay una libertad en el ser humano, es la libertad de poder elegir entre hacer cosas buenas o hacer cosas malas, pero nuestra corrupción radical, nuestra corrupción que tenemos por naturaleza, nos lleva siempre a lo malo, siempre a hacer lo que desagrada a Dios. Entonces es una esclavitud. Nosotros estamos de una forma, digamos, para ilustrarlo, de una forma encadenada al pecado, a lo malo. Y no hay otra forma de liberarnos de esa condición si no es por Dios. Debemos decir que el pecado deshonra a Dios, daña a otros y nos perjudica a nosotros mismos. Y como Dios es perfectamente santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. Pecar es no alcanzar la perfección establecida por Dios. Esto significa no estar a la altura de sus estándares morales en nuestras acciones, pensamientos o actitudes. Pueden ser actos malvados o pensamientos erróneos como el orgullo, la envidia, los malos pensamientos y un sinfín en una lista que son cosas que desagradan a Dios. El pecado es contrario a la naturaleza de Dios y todos pecamos, como dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La condición del ser humano está caída. No hay forma de que el ser humano, porque en ese paquete de que todos han pecado, nos encontramos toda la raza humana desde el inicio. Todos estamos bajo pecado, todos en algún momento hemos transgredido la ley de Dios, vivimos de espaldas a la ley de Dios, no llegamos a alcanzar el estándar moral de Dios porque esa es esa perfección y simplemente para nosotros darnos cuenta de qué tan pecadores somos, simplemente nos vamos a los 10 mandamientos, Dios nos dice que debemos amarle por sobre todas las cosas, que no debemos tener idolatría, que debemos amar a nuestros padres, que no debemos mentir, asesinar y una serie de mandamientos. ¿Y qué ha hecho el hombre? Cuando nosotros nos vemos en ese espejo simplemente decimos, wow, no he amado a Dios, desobedecí a mis padres, he cometido mentira, he adulterado, he hecho muchas de las cosas que Dios señala como pecado. Y el que transgrede un solo pecado ya es culpable de muerte. Y de una muerte, una condena, una muerte eterna. Y esa es nuestra condición. Y por eso es que es importante que si nosotros no creemos en el pecado,
es difícil que lleguemos a considerar de que necesitamos un Salvador, alguien que nos libere de esa condición, de ese germen, de ese estado de muerte, de ese estado de depravación en la cual nos encontramos todos los seres humanos. Dado de que todos hemos pecado, necesitamos redención, y la redención es la liberación de la condenación y la esclavitud del pecado. Y como veremos más adelante, eso únicamente nos lo puede otorgar Dios. Entonces, mi hermano, ¿de qué somos salvos o cuál es el motivo que tiene Dios para salvar a un ser humano que, como hemos intentado explicar hasta ahora, está muerto, está caído, no tiene nada bueno que ofrecer a Dios, sino que está muerto en sus delitos y pecados, está pervertido de raíz? ¿Qué motivos tiene Dios para salvar a un ser humano que se encuentra en esa condición? Es una muy buena pregunta, hermano Luis. Una muy buena pregunta. Como dice usted, el hombre está totalmente dañado, el hombre está depravado totalmente. Eso no significa que no tiene nada bueno. Debemos entender la depravación total como que está dañado en todas las áreas de su vida, pero no quiere decir que no hay nada bueno en él, porque podría malentenderse esa palabra depravación total, como que el hombre no tiene absolutamente nada bueno. Sin embargo, significa simplemente de que en todas las áreas de su vida él está dañado, ¿ya? Como dice, es un ser que es perverso en sí mismo, producto del pecado, producto de la maldad. Siempre está buscando aquello que es pecaminoso. Por naturaleza el hombre busca lo malo. Por lo tanto, por eso es muy difícil que el hombre llegue por sí mismo a buscar a Dios. Es imposible. De no haber una obra regeneradora, de una obra hecha totalmente por el Señor, el hombre es incapaz de buscar a Dios, porque no quiere ni puede. Está imposibilitado de esto. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué motivó a Dios entonces a salvar al hombre? Si el hombre no tiene absolutamente nada, ningún mérito de, digamos, que Dios haya visto algo en él para salvarlo. Entonces, hermanos, ¿qué motivó a este Dios a enviar a su único hijo? Porque envió a su único hijo a morir, a encarnarse, a ser rechazado, ser escupido, insultado y llevado a una cruz, llevado a la muerte. Podemos ver el gran amor de Dios allí reflejado en ese acto. Pero antes de continuar, hermanos, debemos decir algo muy importante. Lo que no es, en otras palabras, no lo que motivó a Dios. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En las Escrituras vemos que Dios no salva al hombre. ¿Por qué Dios no salva al hombre de alguna forma? Por una necesidad que este Dios tenga, ¿ya? La pregunta era, ¿qué motiva a Dios salvarlo? Ahora, estamos hablando acá entonces de que en las Escrituras vemos que Dios no salva al hombre por alguna necesidad divina. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver más adelante. Punto número 2, no lo salva por el valor inherente del hombre o alguna obra que éste pudiera haber hecho. Tampoco por eso lo salva. Entonces, ¿cuál es el motivo principal por el que Dios salva al hombre? La palabra nos dice de que Dios lo salva para la alabanza de su propia gloria. Dios salva al hombre para su gloria, ¿ya? Ese es el punto principal de la salvación, del por qué Dios salva al hombre, ¿ya? Debido a la incapacidad que este hombre tiene de ser salvo, de venir, como le decía anteriormente, de venir a Cristo, porque está imposibilitado de buscar a Dios, producto de la caída, ¿ya? Entonces vamos a ver estos aspectos, vamos a profundizar un poquito en los aspectos que recién le nombré, ¿ya? Punto número 1, Dios no salva al hombre por una necesidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y este es un error que muchas personas cometen hoy en día, de creer que Dios necesita algo del hombre,
que Dios necesitaba a alguien con quien convivir y por eso salvó al hombre. Que el hombre necesita de los ángeles, que el hombre necesita algo que lo adore, necesita mostrarle a alguien su amor. Pero ¿es eso lo que la Escritura a nosotros nos muestra? ¿Qué nos muestra a nosotros la Escritura? ¿Qué podemos ver a través de ella con respecto al ser de Dios? Sabemos que Dios es un Dios pleno. Es un Dios que vive en una total satisfacción. Es un Dios que vive en felicidad. Y no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. Él es un ser infinito, autoexistente, que no necesita nada de nosotros. Si nosotros estamos acá, si nosotros hemos venido a Cristo, si nosotros tenemos la dicha de estar en su presencia, el beneficiado somos nosotros. Los beneficiados somos nosotros. Todo lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, es para nuestro beneficio. Dios no necesita de nosotros. Él es pleno con o sin nosotros. ¿Ya? Él es un Dios autosuficiente y un Dios pleno. Debemos decir entonces que es libre de cualquier necesidad. Dios es un Dios libre de cualquier necesidad. Su existencia y su deleite no dependen de nada ni de nadie. Esto se conoce, hermano Luis, como la aceidad de Dios. ¿Ya? Dios es de sí mismo. Él no necesita de nadie para ser quien Él es. Y eso lo vimos nosotros en unos estudios tiempo atrás. Y créanme que ha sido de mucha bendición el poder conocer a este Dios de tal manera, de que Dios es un Dios que no necesita de nadie para ser quien Él es. ¿Ya? Es un Dios autosuficiente, independiente, autosostenible, autoexistente. Todos los demás seres se derivan de Él, pero Dios es de sí mismo. ¿Ya? Enseñar que Dios salva al hombre porque está necesitado o incompleto o porque necesita algo es un absurdo. Según la palabra del Señor, Dios, ese no es el motivo por el que Dios salvó al hombre. En Hechos 17, 24, 25, nos habla de que Dios no es algo que necesite de algo, sino que Él es la fuente de toda la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que de Él proceden todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que ha sido creado en Él. Él es el autor, Él es el creador de todas las cosas. También dijimos que, como punto 2, que tampoco Dios salva al hombre porque éste es de sumo valor, ya sea por algún mérito que el hombre pudiera tener o que pudiera proveer en el futuro. Porque como vemos en la Escritura, la salvación es por gracia. Dios nos salva por gracia y no por méritos propios nuestros que pudiéramos tener o que haya visto algo en mí que le agradó, que le impactó y que eso lo motivó a mí a salvarnos, a Él a salvarnos. No, Él nos salva por el puro afecto de su voluntad, porque Él así quiso salvarnos. ¿Ya? No es que Él dijera, a este lo amo y lo salvo porque yo sabía que Él iba a creer en mí más adelante. No es así. Él me amó por el puro afecto de su voluntad. ¿Ya? El hombre fue de gran valor, sí, un día, en el huerto del Edén, pero cuando no tenía pecado, porque creó a Adán y Eva y tenían una relación con Dios, producto de haber sido el primer hombre, la primera mujer que Dios creó. Pero luego que el pecado entró en ellos, ya se desvirtuó todo aquello. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasó allí en el Edén? Dice, el día que comas el fruto de este árbol, la advertencia de Dios, morirás. Esa fue una advertencia que Dios le dio al hombre. ¿Y qué pasó? Cuando el hombre cayó y comió, murió. Quizá en ese momento no murió físicamente al tiro en el momento, pero más adelante murió. El ser humano muere, el ser humano se acaba, se extingue, así en cuanto a la persona, al cuerpo. Pero también murió algo en él, que fue la comunión con Dios, la separación que se produjo en ese momento, producto de ese pecado. Tanto una muerte física como una muerte espiritual, donde la comunión que existía entre el hombre y Dios se
se rompió. ¿Ya? Entonces debemos decir que Dios salva al hombre para la alabanza de su gloria. Esa es la gran motivación de Dios para salvarnos, para la alabanza de su propia gloria y su gran amor con el cual Él nos amó a nosotros. Dios ama a la humanidad y desea salvar al ser humano para que conozca la verdad. Su motivación se basa en la gracia, un regalo inmerecido, punto importante, es un regalo inmerecido, no merecemos aquello, ¿ya? Y eso debemos notarlo y tenerlo muy claro para que no entre en nosotros jactancia alguna de que algo vio Dios para salvarnos. No, simplemente es un regalo para rescatar al hombre de la condena del pecado. Este es el fin mayor del por qué Dios creó todas las cosas, porque Dios ha diseñado el plan de gracia y salvación del hombre, ¿ya? El amor es un atributo de Dios. Dios es amor. No solo tiene amor, sino que Dios es amor. Es parte del carácter propio de Él. Y Él decide expresar ese amor al hombre caído, dándole la salvación. Una de las verdades bíblicas sobre el hombre que debe producir gran humildad es que este hombre está totalmente desprovisto de toda virtud o mérito en la salvación. ¿Cómo no agradecer, hermano Luis, lo que Dios ha hecho por nosotros? Que sin mérito alguno Dios nos haya visto con misericordia por su gran amor y nos haya dado la vida eterna. Nos haya salvado de al haber estado muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy tenemos vida en Cristo. Dios salva al hombre para su propia gloria. ¿Qué quiere decir esto? Las Escrituras enseñan que la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia de Cristo y el juicio de todas las naciones tiene el mismo y gran propósito: la gloria de Dios. Es exaltar a Dios, exaltar solamente al ser de Dios. Qué maravilloso poder saber que Dios merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, por siempre y para siempre. Esto significa que Dios hace todo para que la plenitud de quien Él es se revele a su creación. No hay mayor gozo para el hombre, no hay mayor gozo para el ser humano que ver la revelación de Dios manifestada en todo lo que vemos. Ese es un regalo, el poder saber de que Dios se revela a través de su creación, para que Él sea alabado y exaltado como Dios. Con frecuencia muchos cuestionan si es correcto o no decir que Dios actúe para su propia gloria. Muchos podrían pensar es que Dios es un Dios egocéntrico, Egoísta. o egoísta. No es así, porque Él lo merece, hermano. Él merece toda honra y gloria porque es Dios. Y eso tenemos que meternos en la cabeza a nosotros, que Él es Dios, no es como nosotros. Él es Dios, es digno de toda adoración. No hay nadie como Él, no existe nadie como Él. Es único. Por lo tanto, Él merece que le adoremos. Para responder esto, solo necesitamos considerar quién es Dios. Y de acuerdo a la Escritura, ¿qué nos dice su palabra? Allí nos dice que Dios es infinitamente más grande que toda la creación junta. Imagínese usted cuántas cosas Dios ha creado. Sin embargo, Él es mayor y es aún más grande, porque Dios es un Dios infinito. No olvidemos eso. Él lo llena todo. Está en todo lugar. Su omnisciencia, su omnipresencia se ven ampliamente en la Escritura. Todo lo que Dios es se ve reflejado y podemos ver que hay un Dios infinito, que está en todo lugar y que llena todas las cosas. Por lo tanto, no es solo correcto, sino necesario que Él tenga un lugar más alto y haga todo para su gloria, porque Él lo merece. El mayor bien, como le decía anteriormente, para un hombre y para las criaturas en general, es que Él pueda mostrarse, es que Él pueda glorificarse a sí mismo. Y un regalo más valioso y espléndido, hermoso, que Dios da a sus criaturas,
es la revelación completa de su persona. ¿No le parece glorioso eso, hermano Luis? Eso es algo especial. Sí. Especial que el Dios eterno que creó todas las cosas, que creó al ser humano, las estrellas, el universo, todo lo que vemos y lo que no podemos observar, haya tenido ese detalle de amor, de darse a conocer a su creación, al ser humano, por un motivo y un propósito bastante especial, y es que le conozcamos, que le amemos, que podamos acercarnos a Él y entender lo que Él hace por nosotros y podamos amarle, podamos adorarle por lo que Él es, y que precisamente su creación pueda darle la gloria por ese regalo tan maravilloso, todas sus bondades, toda su misericordia que nosotros recibimos sin mérito alguno, porque lo maravilloso de eso, mi hermano, es que nosotros tenemos un letrero bien gigante que dice pecadores, sin mérito, cero, nada que ofrecer a Dios. Y aún con todo y nuestra incapacidad, nuestra condición, el Señor decide amarnos, decide otorgarnos su misericordia, decide regalarnos de su gracia, aun cuando nosotros nada, pero nada valíamos, y el Señor nos ha acogido, nos ha amado, nos ha rescatado por medio de Cristo, por medio de su palabra, y que veremos un poco más adelante. Así es, hermano. Y ahí en Efesios también nos dice que Dios nos salvó de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Como estaba diciendo usted, no tenemos ningún mérito en esto nosotros. Simplemente Él quiso y dijo: yo voy a salvar a Luis, voy a salvar a Benjamín, a Michael, a Cristian, por el puro afecto de mi voluntad. No porque yo vi que Él tenía algo especial que otros no tenían y por eso lo voy a salvar. No es así. Él no vio nada en mí, simplemente por su voluntad Él los eligió. Por su voluntad Él nos escogió. Qué glorioso. Totalmente. Y vemos que esos motivos de Dios, su amor, su gracia, es para su gloria. Y vemos que otro de los motivos de Dios para salvar al hombre es nuestra propia incapacidad. Esa incapacidad humana por causa de nuestra rebelión, de nuestro pecado, de nuestra conciencia que nos acusa porque hemos transgredido la ley de Dios. Vemos que Dios conoce la incapacidad del ser humano para salvarse por sí mismo a causa de su propia naturaleza pecaminosa, por lo que envió a un Salvador, a Cristo. El hombre no regenerado, aquel hombre que no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, sus ojos no han sido abiertos, siguen en ceguera espiritual, vive en los deseos de su carne, dando rienda suelta a los deseos de la carne y de la mente, y son por naturaleza hijos de ira, que eso es lo que dice Efesios 2:3, que dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. El letrero que teníamos nosotros, éramos objetos de la ira de Dios. Dios tiene misericordia, tiene amor, tiene gracia, tiene justicia, y nosotros éramos únicamente merecedores de su ira. ¿Por qué? Porque éramos culpables de haber transgredido su ley, de haber transgredido sus mandamientos. Y es por eso que esa incapacidad humana, el Señor fue Él el que decidió dar un paso para restaurar la relación. Cuando Adán y Eva caen en pecado, Dios les había puesto todas las condiciones perfectas para tener una paz y que ellos vivieran en armonía, no les hacía falta nada, estaban en un lugar perfecto, con el clima perfecto, con los alimentos perfectos, con los animales perfectos, y todo era idóneo, todo era perfecto. ¿Pero qué decidieron ellos? Desobedecer a Dios, al Creador, al que los había acomodado y que tenían todo a la mano. Por medio de esa ruptura, de esa transgresión, que ellos son los que deciden decirle a Dios: mira, yo no voy a obedecerte, y a causa de ello, de esa desobediencia, bueno, vienen las consecuencias, pero luego, aparte de eso, de que ellos son los que desobedecen a Dios, es Dios el que decide después: yo voy a buscarte, yo voy a cubrir tu desnudez y yo te voy a rescatar, yo te voy a buscar. Es ese Dios cercano el que busca la restauración de esa ruptura. El hombre fue el que falló, pero es Dios el que la restaura.
Entonces todo nos lleva a ver la gracia y la bondad de Dios ante pecadores, porque todos éramos pecadores, y dice Efesios de que todos nosotros, y se incluía, éramos objetos de la ira de Dios. Y solo cuando Dios hace que los muertos espiritualmente cobren vida en Cristo es que pueden ver, oír, conocer y entender el Evangelio. Y por lo tanto, ven a Jesús en la fe. Nadie puede convertirse en un hijo de Dios por su propia voluntad. No hay ninguna persona que pueda decir yo pertenezco a la familia de Dios porque yo así lo quise, porque yo soy más inteligente que las demás personas y yo decidí por Dios. No, eso no existe en el cristianismo. En el cristianismo existen personas arrepentidas que se dan cuenta por medio de la palabra de Dios de que no tenían ningún valor y de que más bien lo único que podían aportar a ellos en su salvación eran sacos, costales, toneladas de pecado, pero no había ningún mérito. Es solo por la voluntad de Dios que alguien puede nacer a través de la palabra de verdad, como dice Santiago 1:18. Y es que esto es maravilloso porque tenemos que tener en cuenta que Dios es maravilloso, que su gracia nos alcanza, que Él se motiva a salvar al hombre, a dar a su Hijo Jesucristo, a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario sin nosotros merecerlo, y además también ver de qué nos salva. Porque muchas veces pensamos que Dios viene a nuestra vida y que lo que Él nos ofrece es sanidad de una enfermedad, restaurar nuestro matrimonio, restaurar nuestra familia, darnos buena posición económica, darnos un trabajo, pero bíblicamente, ¿cuál es el propósito de Dios al restaurarnos, al rescatarnos? ¿De qué nos salva Dios realmente? Y es que la salvación es la liberación de las consecuencias del pecado. Ese es el centro, ese es el foco. No solo de las consecuencias inmediatas de una mala decisión. Es decir, no solamente Dios quiere salvarnos de que yo tome una mala decisión en el momento. No, va mucho más allá, sino también de las consecuencias eternas derivadas de la separación precisamente de Dios por el pecado de aquella persona que no ha sido perdonada por falta de arrepentimiento. Dado que Dios es perfectamente santo y justo, no puede estar en presencia del pecado. El pecado debe ser completamente purificado y eso es lo que se logra mediante la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Únicamente cuando el pecador acude a Cristo arrepentido en busca de su perdón, nosotros recibimos el perdón y ese lavamiento por medio de la sangre del Cordero inmolado. Somos salvos no de la muerte física, a menos de que estemos vivos cuando Cristo regrese, sino de la muerte espiritual. La muerte espiritual es un castigo eterno, donde somos separados de la presencia, el amor y la vida eterna con Dios. Es decir, Dios nos salva, nos rescata. Él va por cadáveres que estaban en el fondo del mar, que no tenían vida. Él saca ese cadáver del fondo del mar, no solo lo saca del fondo del mar, sino que sopla en él aliento de vida y hace que ese cadáver, que un cadáver está muerto, sopla en él su aliento de vida, y es que ese cadáver puede pasar a vida. Eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Él rescató personas que eran cadáveres, zombies andantes, muertos vivientes, y Dios, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Y de qué nos rescata Él? De las consecuencias del pecado inmediato y también eterno, porque una vez Cristo llega a nuestras vidas, nos ayuda a entender su consejo, nos ayuda a entender de su palabra, nos dice que debemos vivir conforme a la voluntad del Señor, y eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza en esta vida, muchas malas decisiones que nosotros pudiéramos tomar, que de hecho seguimos tomando, pero que gracias a Dios nos vamos reivindicando en esa mala toma de decisiones que nos ayudan inmediatamente, pero aún mayor, nos libra de esa condena de muerte eterna, que es lo que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra paga, lo que merecemos, es la muerte, pero Dios nos ofrece un don, nos ofrece un regalo, y es la vida eterna por medio de Jesucristo. Esa muerte o separación eterna de Dios es la consecuencia final del pecado, porque lo que tenemos que mirar también es el otro aspecto. ¿A qué conlleva el pecado? ¿A qué conlleva la desobediencia a Dios? La falta de arrepentimiento, a una condena y una sentencia eterna. Y es que, segunda de Tesalonicenses 1:9, Pablo dice que quienes perecen sin Jesús, sin Cristo, sufrirán el castigo de la destrucción eterna,
lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Es decir, que el camino de la desobediencia, el camino del pecado, el camino de vivir de espalda a Dios, un día va a ser juzgado. Y la sentencia es estar separados por la eternidad de la presencia, del amor, de la paz y una relación eterna con Dios. Y esa separación, esa condena eterna, que también es conocido como el infierno, el lago de fuego, allí serán arrojados todos aquellos pecadores que no se arrepintieron en esta vida y pusieron su mirada en Cristo. Y esa es la consecuencia grave que tiene el pecado, porque es que cuando nosotros no tenemos una comprensión clara de lo que es el pecado, que es transgreder contra un ser eterno, que ha dicho que hay una consecuencia eterna por esa desobediencia y que por eso fue necesario enviar a Cristo, un ser eterno, el único que podía satisfacer la ira del Padre por ser hombre y Dios a la vez, que podía representarnos a nosotros ante la humanidad, ante Dios, ser representante de la humanidad ante su Padre como hombre y a la misma vez satisfacer, poder soportar la ira de Dios mismo porque era Dios. Porque si era otro ser humano no lo hubiese podido soportar. Pero vemos que en Cristo se cumple toda la ira del Padre. Cristo la recibe, la soporta, la lleva, Él muere, pero no únicamente que muere, porque a veces nos quedamos, Cristo murió por nosotros, pero es que Cristo también resucitó. Amén, sí. Aleluya, alabado sea su nombre, porque Cristo venció la muerte. Él con su resurrección dio la aprobación, su Padre dio la aprobación con su resurrección de que su sacrificio era agradable, de que Él había cumplido al pie de la letra todo el plan de salvación, y es por eso que nosotros hoy podemos ser salvos únicamente por medio de Cristo. Así es. Continuamos entonces. Hay una pregunta que dice, ¿cómo nos salva Dios? ¿Ya? ¿De qué forma Dios salvó al hombre? ¿De qué forma nos salvó Dios, hermano Luis? Hay alguien que pagó un gran precio por nosotros, para salvarnos. Alguien que hizo un sacrificio tremendo para salvarnos. ¿Ya? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que los hombres vengan arrepentidos a su presencia, que reconozcan su pecaminosidad y que vengan arrepentidos, porque Él está ahí, dispuesto a perdonar, dispuesto a dar vida, pero necesita que el hombre venga arrepentido, que el hombre reconozca su incapacidad, que reconozca su pecado, que reconozca que es un ser depravado y que necesita del Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué importante es entonces la persona de Jesucristo en la redención. Qué importante es Jesucristo para nuestra salvación. Si Cristo no estuviera, es imposible alcanzar salvación. Por eso el único camino que hay, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie. No hay otro camino. Muchos quizá hoy en día buscan otro camino o quieren llegar a Dios a través de otros caminos, pero no van a encontrar jamás acceso al Padre si no es a través de su propio Hijo. Así lo estipula la Escritura. Nadie, ¿sí? Y precisamente ese uno de los temas más comunes que nosotros solemos oír hoy en día, y es que todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones Claro. te llevan a Dios y a la salvación, y eso es algo que es contrario a la voluntad de Dios, porque cuando nosotros entendemos por medio de ver precisamente el tema del programa anterior, de ver la existencia verídica de que Dios es real, cuando nosotros primeramente vemos que Dios es real, de que no hay contradicción, de que no hay otra forma de que lo que vemos haya sido creado por medio del azar, por medio de la suerte, por medio de millones y millones de años, sino de que hubo un Dios, una mente suprema, el arquitecto por excelencia, que diseñó todas las cosas que nosotros podemos ver, el mundo, las estrellas, el cielo, el mar, la naturaleza, los animales, nosotros mismos. Vemos que ese Dios es real. Ahora tenemos que ver
qué es lo que ese Dios nos enseña. Y cuando nosotros vemos por medio de su revelación especial, por medio de su palabra, qué es lo que Él quiere para el ser humano y cómo Él ha diseñado el plan de salvación, cómo Él se da a conocer a su creación y cuál es el camino que Él ha determinado para poder llegar a la salvación, ahí nosotros no tenemos para dónde más acudir, sino que es a Cristo. Hoy muchos pretenden enseñar de que hay muchos caminos para llegar a Dios, que no es por medio de Cristo, y se inventan miles de cosas, siendo eso anatema, porque el Señor ha dicho que en Gálatas dice que el que venga con otro evangelio, con otro mensaje de salvación, aparte del que se ha anunciado por medio de Cristo, es maldito, no se debe tomar porque no es real. El único camino, y así lo declaró el mismo Señor Jesucristo, es que Él era la puerta, es que Él era la resurrección y la vida, es que Él era la verdad y el único camino para llegar al Padre. Es decir, no hay otra forma de que nosotros podamos alcanzar salvación si no es por el único medio que Dios propició. Si nosotros empezamos a maquinar formas de poder llegar a Dios, nos vamos a terminar desviando y nunca llegaremos a ese destino eterno que únicamente se encuentra en la persona de Cristo. Una salvación, este Salvador que fue mencionado en el mismo momento de la caída. En Génesis 3, el hombre cae, Dios cubre su desnudez y también profetiza, da esa promesa de redención que por medio de la mujer, de su descendencia, de su simiente, muchos años después vendría un Salvador, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquel que vencería el pecado, aquel que resucitaría, que vencería todo el pecado, y ese fue Jesucristo. Es por eso de que la salvación únicamente está en Cristo. Él es el Salvador, Él es el Señor, únicamente Él. Nosotros, por eso es que dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, únicamente mirando al Señor. Y hay veces que también uno como que cuestiona y se pone en duda, pero ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Mire, es que es tan sencillo, a veces nos complicamos tanto. Mirar a Jesús, arrepentidos por nuestros pecados, amén, pedir perdón a nuestro Dios por medio de Jesucristo y recibir el perdón de nuestra iniquidad. Eso sí, arrepentidos, porque hay un caso bien particular en Hechos donde está el carcelero de Filipos, que le preguntan, ¿cómo puedo ser yo salvo? Le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una promesa para él. Él creyó en esa palabra, él creyó en la obra de Cristo y fue salvo él y toda su casa. Una promesa que se cumple en ese hecho. Entonces, es algo que para nosotros debe venir y llenarnos de esperanza, porque sí, hay salvación únicamente en Cristo. ¿Y qué debo hacer? Mirarlo a Él, contemplarlo a Él, pedirle perdón a Él, humillado, eso sí, con un corazón contrito, arrepentido, darnos cuenta de nuestra incapacidad, de nuestra forma vana de vivir y nuestro cero mérito y de nuestro no poderle ofrecer nada a Dios para que nos dé a cambio de que nosotros le ofrezcamos nuestra vida, darnos Él la salvación. No es por cambio, no es por trueque, no es por un intercambio, no, es por gracia, es por un regalo que el Señor nos da. Así es, hermano. Qué importante y qué hermoso es todo a la vez saber que Dios ha hecho todas las cosas, que su plan es un plan perfecto para salvar al hombre. Y me venía algo a la mente mientras usted hablaba, hermano, de que, como decía usted, que esto comienza al principio de la creación y aún más atrás, porque dice su palabra también de que el Cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo ya para manifestarse en los posteriores tiempos, porque todas las cosas Dios las conoce en su omnisciencia. Él sabe todas las cosas, todo lo que va a suceder, y Él sabía que el hombre iba a fallar. Ahora, qué importante esa parte también con respecto a lo que estamos viendo, de lo que usted manifestaba hace un rato atrás, de que el hombre no tiene la capacidad de venir a Dios. El hombre es incapaz, esta incapacidad humana que dijo usted que tenía. El hombre no puede venir a este Dios por sí mismo. Tiene que haber algo que lo lleve, y eso es lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo, es abrirle los ojos al hombre para que él pueda ver y luego pueda creer a través de la palabra del Señor por medio de la fe y venir a Cristo.
Importante también ese punto porque demuestra así de que no hay nada que el hombre haga por sí mismo para alcanzar esa salvación. Si Dios no ha hecho algo antes, es imposible que el hombre busque por sí mismo. Está incapacitado, como veíamos. No tiene la oportunidad de venir. El mensaje eterno de la salvación desvela la verdad a los incrédulos. Les abre los ojos para que vean quién es Dios realmente, quiénes son ellos ante Él y lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Les muestra aquello. Dios dio a su Hijo como ofrenda por el pecado por nosotros. Cuando su Hijo resucitó, nos dio su Espíritu para ayudarnos y guiarnos en nuestra vida cristiana. Y ese es el sello que Dios ha colocado en el creyente como una garantía de que un día estaremos en su presencia, de que llegaremos hasta el final, porque la palabra del Señor dice que es Él el que comenzó aquella buena obra, será fiel en terminarla. Amén. Por lo tanto, la seguridad de la salvación también lo podemos ver reflejada en esto. Nuestro Señor Jesucristo no resucitó tan solo para sentarse a la diestra del Padre. Él también intercede por nosotros constantemente. Qué maravilloso eso, saber que tenemos a alguien que intercede por nosotros. Porque Dios no nos negó a su Hijo, sino que permitió que muriera en nuestro lugar para realizar su plan de salvación. A través de ese plan nos damos cuenta de cuánto Dios nos ama y cuánto se preocupa por nosotros. Antes de que nosotros empezáramos a pensar en Él, Dios pensaba en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice que Él nos eligió a nosotros. Y también nos dice que si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. Podremos amar a alguien por nuestra propia capacidad. Podemos amar a Dios por nuestra propia capacidad, por nuestro impulso propio. Dice que si le amamos es porque Él nos amó primero. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí. Todo viene de Él hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Es Él el que nos busca, es Él el que siempre está llamando y obrando para que realmente nosotros podamos reaccionar a ese llamado que Dios nos da constantemente, hermano Luis. Eso es importante porque eso nos da a entender de que nosotros no somos capaces. No hay esa capacidad en nosotros. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que revela precisamente lo que tratábamos de compartir, esa incapacidad que tiene el ser humano de que no está habilitado para poder escoger a Dios, porque ama su pecado. Y nosotros de forma inconsciente o consciente sabemos eso. Sabemos de que si todo lo que nosotros vemos moralmente, pensamos, si hay un Dios al cual hay que rendirle cuenta, yo no le quiero servir porque me restringe cosas, porque me va a pedir que yo deje de hacer cosas. Y esas cosas que el ser humano que no conoce a Dios piensa que es libre de hacer, que vivir como quiere, hacer lo que quiere, que ese siempre hacer lo que quiere tiene que ver con el pecado, con hacer las cosas mal, piensa que es libre. Claro. Yo como hago lo que quiero, yo soy libre. Pero realmente no se da cuenta de que lo que está es atado, esclavizado al pecado, esclavizado precisamente a lo que desagrada a Dios y que su fin y su consecuencia es un castigo eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y es triste y lamentable esa situación, porque precisamente un Dios tan grande, lleno de amor, que quiere salvar al ser humano con compasión, con entrega, que Él decide amarnos, Él decide entregar a su Hijo por nosotros, quiere salvarnos por motivos y unos propósitos tan buenos, tan maravillosos, que si nosotros de verdad deberían rompernos a nosotros el corazón, porque vemos tanto amor en esa acción que Dios quiere para con nosotros, en esos beneficios, porque somos beneficiarios de la gracia del Señor. Cuando nosotros vemos la lista de todos los beneficios que tenemos, lo único que nos queda es decir, gracias, wow, Señor. Pero gracias, Señor. Qué tan maravillosa gracia hemos recibido de parte tuya, que muchas veces no valoro lo suficiente, de que muchas veces le pierdo el sentido, pero de que es algo totalmente que nos debería volar la cabeza, por decirlo de alguna forma, que nos debería llevarnos simplemente a la adoración al Señor. Ahora, mi hermano, ¿para qué nos salva Dios? Hemos visto de que somos incapaces, de que no podemos escoger a Dios, de que estamos corrompidos por el pecado, de que
la consecuencia del pecado es la muerte eterna, el castigo eterno. Vemos la motivación, las motivaciones que tiene Dios para salvar al ser humano, y es porque Él quiso, porque Él nos quiso amar, no porque nosotros le diéramos motivos suficientes para Él amarnos. Vemos cómo nos salva, que es a través únicamente del sacrificio de Cristo. Pero esa salvación tiene un fin, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué Dios nos salva? Restaurar la imagen, esa imagen que se perdió en el hombre. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, imagen y semejanza, dice su palabra. Y eso se perdió. Por lo tanto, Dios quiere que eso vuelva a ser como era antes. Antes que hubiera esa caída, había una comunión plena entre Adán y él. Había algo especial, algo que con la caída se deterioró, se perdió. Y quiere Dios volver a tener esa comunión con el hombre que fue dañada producto de la caída. ¿Ya? También hay algunos puntos que tenemos acá nosotros, pero yo creo que vamos a nombrar algunos, profundizar algunos, porque son bastantes. Claro. Como por ejemplo, ¿qué me ibas a decir? Ese punto de la restauración de la imagen es bastante interesante, porque el hombre que fue creado a la imagen del Dios Trino, la redención permite al ser humano participar en la vida divina y alcanzar su gloria eterna. Es decir, esa imagen y semejanza que tenía el primer ser creado, Adán, que se pierde por medio de la caída, sufren las consecuencias. De ahí la imagen se deterioró. Todos los seres humanos ahora venimos a la existencia con una imagen deteriorada de Dios, de nuestro Creador, una imagen que no se logra distinguir, y es como estas televisores antiguas cuando se tenían que ver por antenas los canales, que cuando no tenían señal se veían todos borrosos, puntos blancos y negros, pues había que mover la antena por ahí hasta que agarrara la señal y se pudiera ver la imagen. Bueno, nosotros estamos en la primera condición, en eso donde no se ve nada, donde está la imagen, pero no se logra distinguir absolutamente nada. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros al momento de salvarnos? Rescatarnos del pecado, salvarnos de las consecuencias del pecado y restaurar su imagen en nosotros. Eso es maravilloso, porque ¿qué quiere obrar Dios en nosotros? El carácter de Cristo, la forma de Cristo, el ser semejante a Cristo. Y es precisamente donde entra ese versículo, que el que comenzó esa buena obra en nosotros la va a perfeccionar, porque Dios nos rescató, sí, y nos rescató con un propósito también, y es formarnos conforme a la imagen de Cristo, hasta que esa imagen que al comienzo es borrosa, Él la vaya perfeccionando y cada vez se vaya pareciendo más a Cristo. Amén. Y eso es un acto maravilloso que Dios hace, de que nosotros, que no lo merecíamos, Él nos rescata y aún así quiere que nos parezcamos a su propio Hijo. Qué maravilloso de que Dios nos quiere semejantes a su propio Hijo, en esa perfección que un día alcanzaremos cuando estemos en la vida eterna. Mientras estemos en esta tierra lucharemos para poder ir mejorando de a poco, pero gracias al Señor, que por medio de su Espíritu nos da la capacidad y nos dota de la capacidad de poder crecer y de poder avanzar conforme a su imagen y semejanza en esta tierra. Ahora, también Dios nos salva para hacer buenas obras, como dice en Efesios 2:10, que somos salvos no por nuestras obras. Esto que quede claro. Efesios nos enseña de que somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Somos salvos para mostrarle al mundo a Cristo mediante nuestro amor, humildad y obediencia, cumpliendo así el propósito de Dios de hacernos luz para los demás. Somos salvos para mostrarle al mundo a Cristo. Y esto viene a ser parte consecuencia de esa restauración de la imagen que Dios quiere para nosotros, que formar el carácter de Cristo en nosotros y manifestarlo al mundo, que los frutos de los hijos de Dios se den a conocer al mundo, porque a luz nos ha sido llamado el Señor para que demos fruto y fruto abundante, una buena cosecha, no un fruto seco, insípido y sin nada de sabor, sino un fruto agradable. Y eso lo hace el Señor por nosotros, para nuestro beneficio, para el beneficio de los demás, para su gloria, porque vemos que en todo esto el Señor se lleva la gloria. Y vemos que no somos salvos por obras,
Pero Santiago nos enseña de que el que es salvo, la evidencia de la salvación es que va a hacer buenas obras. Entonces, no es compatible, lo que dice Santiago y lo que dice Efesios, es que no es compatible de que una persona que diga ser salva, de que diga de que ha recibido la salvación en Cristo y de que está siendo moldeado al carácter de Cristo, viva de mala forma, viva obrando mal, viva causándose daño a sí mismo y a su prójimo. Eso no es compatible, porque una consecuencia evidente en la vida de una persona que es salva es actuar con buenas obras, esas obras que Dios propuso de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Es un peligro también porque muchas veces se dice, ahí viene lo que muchos dicen, salvo siempre salvo. Y es un conformismo que muchas veces pasa ahí, de que muchas personas creen que por el hecho de decir yo tengo fe en Dios o yo me convertí, ahora yo me quedo ahí sin hacer nada, después de todo la salvación es segura. Pero como decíamos, la evidencia de la verdadera fe, de la fe genuina, es obrar, es hacer buenas obras. Si yo no hago nada, ¿cómo dice Santiago? ¿Cómo puedo reflejar mi fe, dar a demostrar mi fe si no tengo obras? No puedo. La evidencia de la fe es obrar bien, es hacer buenas obras. Por lo tanto, van de la mano, es algo que va entrelazado. No podemos separar la fe de las obras. Hay que evidenciar esa fe que decimos tener en Cristo, de lo contrario nuestra fe no tendría sentido. Y tratar de aclarar también ese punto, hermano Luis. También debemos decir que nos salva para reconciliarnos con Él, porque también como producto de esa caída hubo una enemistad. Nosotros éramos enemigos de Dios, pasamos a estar en el bando contrario. Ya no había esa comunión, esa reconciliación, y a producto de esa ruptura, ahora Él quiere reconciliarnos, quiere que haya comunión entre Él y nosotros. Y esa comunión a nosotros nos lleva a muchas cosas, hermano Luis. A tener esa cercanía, a poder decirle papá, de tener algo íntimo con Él, de sentirnos sus hijos, de que Él nos trata como padre, que nos corrige, que nos da a entender qué es lo que Él quiere de nosotros a través de su palabra. Tener algo, una relación profunda, porque el conocer a Dios es más que simplemente llegar a un lugar a adorar. Es más que ir a un lugar donde yo voy a cantar, donde yo voy a hacer miles de cosas para agradar a ese Dios. Se necesita tener momentos de comunión, momentos de intimidad con Dios, de tener en su hogar, donde quiera que usted se va y se postra ante Dios y usted tiene la oportunidad de conversar con Él, de abrirle su corazón, de entregar y de agarrar su alma delante de Dios, y Él va a estar ahí. Él va a estar ahí escuchando su oración. Él va a estar ahí y va a tener una comunicación con usted. Yo creo que es una de las cosas hermosas de saber que un cristiano no solamente lo define lo que hace, sino el tener una comunión íntima con Dios. No sé si te lo acuerdas, hermano. Claro, ese es el principio de todo. Lo maravilloso de este tema es entender el amor que hemos recibido de parte de Dios y necesariamente nos lleva a amarle y a querer tener una comunión íntima con nuestro Dios. Cuando vemos que hemos sido beneficiarios, receptores de una gracia inmerecida, de un perdón que tampoco merecíamos, de ese amor infinito, de aquella paga del pecado que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo cuando lo veo por mí, por mis pecados, por mis maldades, por ese pecado que yo cometí, que cometo y que seguiré cometiendo, que he recibido el perdón de ellos. Eso me debería a mí precisamente a moverme a esa comunión. Y es a esa comunión que el Señor nos quiere empujar, nos quiere llamar, porque el Señor nos elige, Él es Él quien nos elige, Él es Él quien nos ama y es Él el primero que se mueve para tener comunión con nosotros. No fuimos nosotros tampoco los que elegimos tener comunión con Él, sino que Él nos rescata para que nosotros, después de haber mirado con los ojos de la fe, que el Espíritu Santo nos hace entender su propósito, ahí sí podamos buscar tener comunión con Él, porque ese es otro de los propósitos por el cual Dios nos salva. Dios nos salva para tener comunión con nosotros, pero esa comunión no está basada en el miedo,
en el terror de que si no oro, de que si no voy a la iglesia, de que si no hago lo que la Biblia me enseña, de que si no me comporto como Cristo me dice que debo comportarme, yo me voy a perder, yo me voy a la condenación eterna, yo me voy para el infierno. Esa va a ser mi motivación para hacer las cosas. No, esa es una visión equivocada. Aquellas personas que buscan a Dios movidos por ese temor insano, no están teniendo una real comunión con el Señor, porque la motivación correcta de los hijos de Dios para buscar la presencia del Señor, para buscar estar en comunión íntima con Dios, debe ser movido por el amor. Así como Dios nos amó y se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros para que los que creemos en Él seamos salvos, nosotros debemos buscarle a Él movidos por el mismo cariño, por el mismo afecto. Si Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, entonces yo debo mostrar ese amor también al buscarlo, al también despojarme de mí mismo, que es lo que también la Biblia nos enseña, de que debemos negarnos a nosotros mismos y buscar a Dios porque hemos sido beneficiarios de una gracia que no merecíamos. Y es en esa comunión cuando realmente la tenemos llamados por Dios, movidos por amor a buscar al Señor, donde realmente nuestra vida va a poder experimentar un cambio. Y esa salvación que Dios dispuso para nosotros, para nuestra vida, se va a evidenciar en un cambio que, digamos, sale de forma natural, porque no es algo fingido, no es algo inventado por la persona, no es teatro, no es show. Cuando vemos el cambio radical en una persona por el poder transformador del Espíritu Santo, es algo que realmente asombra su entorno, maravilla y da luz a las personas que lo rodean, porque dicen, wow, ¿cómo pudo esta persona cambiar? ¿Qué fue lo que pasó? La salvación llegó a su vida. En el momento de que Dios lo salvó y lo trajo, y esa persona realmente entiende el propósito de Dios para su vida, esa persona va a cambiar. Y como creyentes nosotros hemos experimentado esa maravillosa obra de Dios en nuestra vida, que no entendemos pero cómo lo hice, y cómo yo pasé de ser así ahora a poder a ser más manso, o quizás me falta todavía un poquito más, pero antes no era así. Es gloria al Señor, porque para eso nos llamó el Señor, para eso nos salva el Señor, para cambiar nuestra vida, para buscarle, tener comunión con Él, dar buen fruto y también para ser perdonados. El Señor nos llama, imagínense, el Señor nos rescata para otorgarnos su perdón. Nosotros fuimos los transgresores, nosotros fuimos los que desobedecimos, nosotros somos los que constantemente estamos cometiendo pecados, y el Señor nos llama, nos recibe y nos perdona. Contimás eso, cuán grande es nuestro Dios que aún eso hace por nosotros. Cuántas veces vayamos arrepentidos ante su presencia, nos perdona. Es increíble eso, hermano Luis. Estaba pensando mientras usted hablaba ahí en lo que Él hizo por nosotros, hermano. Cuán profundo es todo esto que Él hizo. Se me viene a la mente de todo lo que, si lo vemos desde el inicio, nosotros, producto de la caída, estábamos muertos en pecado. Se rompió esa comunión que tenía el hombre con Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor envía a su Hijo a morir para poder tener la posibilidad de alcanzar salvación por medio de la fe en Él, en creer en su Hijo. ¿Y qué es lo que Él hizo en la cruz? Él muere por nuestros pecados, y no solamente muere, y esto es lo hermoso y lo glorioso, de que no solamente Él muere, como dice usted, sino que resucita. Y con su muerte, no solo con el hecho de morir por nosotros, sino que también Él coloca su justicia perfecta a nuestra cuenta. Carga nuestros pecados, muere en la cruz, coloca su justicia perfecta en nosotros, y una vez que ya hemos sido perdonados, ¿qué más hace el Señor? No solamente nos perdona, no solamente nos da vida eterna, sino que también nos adopta. Nos adopta como hijos, y no solamente nos adopta como hijos, sino que también nos hace herederos con Él. Es decir, es todo un plan maravilloso de venir a morir Él mismo para satisfacer su propia justicia. Eso me parece glorioso, cuesta entenderlo, pero sabemos que a Dios difícilmente entenderemos muchas cosas que
que nuestra mente no alcanza a comprender aquello, pero que Él mismo haya venido a pagar el precio para satisfacer su propia justicia, eso me parece glorioso, hermano. Totalmente, totalmente. Y mirar que otra de los propósitos de Dios al salvarnos es liberarnos precisamente del pecado, de ese pecado que nos condena, ese pecado que nos lleva a la muerte eterna. Otra de los propósitos de Dios al salvarnos, aparte de que nos perdona, que nos recibe, que nos adopta como hijo, que nos quiere formar la imagen de Cristo en nosotros, que quiere que demos buenos frutos, también nos limpia de ese pecado que nos llevaba a la condenación eterna, que es esa liberación que nos dice la Escritura, que al que el Hijo del Hombre liberte será realmente libre, porque nosotros entendemos de que la humanidad sin Cristo está esclavo al pecado, y aunque pretenda o crea de que está libre porque vive a rienda suelta como le da la gana, entendemos de que eso no está bien, de que solamente vive para satisfacer sus deseos personales. El Señor viene a romper todos esos paradigmas y a decir, cuando realmente la presencia de Cristo llega a una vida, esa persona es realmente libre, porque esa libertad que el mundo ofrece no es libertad para nada, sino que realmente esas cadenas del pecado, como dice una alabanza, las cadenas del pecado, Él rompió. Fue en el momento que Cristo llegó a nuestra vida y nos hace libres. Ahora nosotros podemos decirle no al pecado, batallar contra los malos pensamientos, batallar contra el pecado que nos asedia y que nos distancia de Dios, pero que sabemos de que ahora nuestra mirada con el pecado es: Dios es santo, yo no debo incurrir en esta falta porque Dios ya me ha perdonado, Dios me ha limpiado, y esa es una batalla que dura toda la vida, pero el Señor ahora ha cambiado nuestra forma de mirar las cosas. También nos libra de la muerte eterna, y no únicamente que nos libra de la muerte eterna, sino que nos ofrece la vida eterna, nos ofrece la comunión eterna con Él, la paz que solamente Él puede dar, nos ofrece estar en su presencia por la eternidad. Eso es un regalo único, maravilloso, de que por la eternidad pasaremos nuestra vida con Él, todos los redimidos, aquellos arrepentidos que en esta vida buscaron a Cristo, miraron su condición, su incapacidad humana, se arrepintieron y buscaron la fe, porque queremos cerrar esa puerta de otro medio de salvación. No hay otra forma, solamente Cristo. Aquellos que nos aferramos a Cristo, pasaremos una eternidad con nuestro Señor de una forma maravillosa. Así es. Y un buen punto también es, hermano, de que la vida eterna es Cristo mismo. Alguien decía en una oportunidad que la vida eterna no es simplemente tener una vida que no se acaba, vivir eternamente, pero si no estuviera Cristo ahí, no sería una vida eterna, porque la vida eterna es Cristo mismo, es estar en su presencia, eso es vida eterna, tenerle a Él, estar en comunión con Él. Y eso es glorioso también, porque lo otro sería simplemente una extensión de tiempo indeterminado, pero la vida eterna en sí es tener comunión, es estar con Él. Un día estaremos con Él para siempre, ya no habrá ninguna separación, ya no habrá pecado, ya no habrá nada que nos impida poder tener una gloriosa comunión con Él. Otro punto importante, hermano Luis, que nos salva para hacernos nuevas criaturas. La palabra del Señor dice que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Él aquí son todas hechas nuevas. Él ha producido cambios en nuestra vida, y esos cambios, como decía usted anteriormente, deben ser reflejados a través de nuestras actitudes, de nuestra forma de vivir. Debemos ser diferentes a aquellos que no conocen a Cristo, y en nuestro actuar, en nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar día a día, donde quiera que vamos, no solamente dentro de una congregación. Sabemos que vamos a estar en nuestros trabajos, en la calle, donde usted vaya, usted es hijo de Dios. Donde usted vaya, usted es un cristiano. Debe reflejar, donde quiera que esté, debe reflejar que usted es un creyente verdadero y de que Cristo ha transformado su vida, porque debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Sabemos que el Señor, cuáles fueron la forma que caminó el Señor en esta tierra. Fue un Dios manso, humilde, sencillo, que amaba, que reflejaba amor, irradiaba amor, demostrando así el perdón, la misericordia. Y son cosas que nosotros debemos experimentar en nuestra vida, que debemos reflejar ante nuestros semejantes,
dando a conocer de que Él es nuestro Dios, de que realmente hemos sido transformados, hermano Luis. Esa es la forma de vivir del creyente, dar frutos. Y eso precisamente estas son algunas características de que hemos podido mencionar en esta tarde, aunque hay muchas más, del propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque Él no nos llama para salvarnos sin propósito, sin un motivo específico. No, Dios tiene, aparte de que los motivos que Dios tiene para salvarnos son nulos por parte nuestra, de que no lo merecíamos, Dios sí tiene propósitos con nosotros. Y todos los propósitos, todo el propósito y el plan de salvación de Dios para el ser humano es un propósito maravilloso, es glorioso, en el cual Dios se lleva toda la gloria porque Él es el que hace el plan, Él es el que efectúa el plan, Él es el que se entrega en su plan, y nosotros únicamente somos beneficiarios de ese maravilloso plan, esa maravillosa redención que el Señor nos ofrece gratuitamente por medio de Jesucristo, que en resumen nosotros podríamos decir, para responder a la pregunta específica, ¿por qué Dios quiere salvarte? Dios nos salva para mostrar su amor, su gracia, su perdón, para mostrar al ser humano esa gracia inmerecida y nosotros ser receptores de ella. Pero aparte de que vemos el por qué Dios nos salva, también miramos el para qué Dios nos salva y también el de qué Dios nos salva. Porque muchas veces podemos estar nosotros conscientes de que tenemos salvación. Pero ¿de qué te salvó Dios? Nos preguntamos, ¿de qué le salvó Dios? Y Dios, bueno, no, me salvó, no sé, de una enfermedad, me salvó de una mala situación económica. Pero no, esas son algunas pequeñas cosas que Dios hizo en ese caso por su vida. Pero la consecuencia más grande es que Dios nos salvó del pecado y de la condenación eterna. Así es. La gloria sea para Dios. El propósito principal de por qué Dios quiere salvarnos es para la gloria de su nombre, para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aquí no cuenta si que me salvó para que yo sea feliz, porque muchas personas tienen ese pensamiento, que Dios quiere que yo sea feliz, que yo tenga de esto, que yo tenga esto otro. No, esas son cosas secundarias, cosas que no tienen relevancia en esto. Aquí la razón, el motivo principal por qué Dios nos salva es para la gloria de Dios. Más que todas las cosas es para su propia gloria, porque así Él se ha dado a conocer. Es para mostrar sus atributos, para demostrar su persona, como decía usted, para mostrar su amor, su gracia, su misericordia, su perdón y todo lo que Él es como Dios. Todos sus atributos se ven reflejados en este motivo glorioso de querer salvar al hombre. Así se ve reflejado. Y eso es importante porque ahora el que nos pueda estar escuchando pueda entender, que Dios nos ayude siempre a entender que ese propósito que Él mismo tiene para salvar a la humanidad que está corrompida, que ha pecado, que vive de espalda a Dios, que la única consecuencia que tiene en su vida es vivir muerto en pecado y caer en la condenación eterna, donde ya no habrá más oportunidad de volverse al Señor. La oportunidad es hoy. El Evangelio, si se pudo dar cuenta, ha sido presentado desde el inicio. Toda nuestra respuesta ha estado girando en torno a Dios, a su sacrificio, a lo que Él hizo por el ser humano. Y vemos un Dios amador, un Dios eterno que muestra que no únicamente dice que es amor, sino que Él demuestra su amor. No únicamente se quedó de que Dios es amor, sino que Él demostró su amor en Juan 3:16, dando a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también hay una declaración de juicio en el versículo 18 que dice: el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces, estimado oyente, hermano, familia y el que pueda escuchar este mensaje, el Evangelio es el único camino al Padre. Únicamente por medio de Jesucristo Él nos otorga el perdón, recibimos de su gracia. Y créame que no hay, o bueno, mejor créale a la Biblia.
que nos dice que no hay otro camino mejor que el evangelio de nuestro Señor. Caminar en esta vida para la gloria de Dios, para la gloria de aquel que nos creó, de aquel que nos dio la vida, de aquel que nosotros portamos su imagen y de que Él quiere rescatarnos de la maldad, rescatarnos del pecado. Y lo único que Dios quiere para nosotros es todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo amable, todo lo bondadoso, porque Dios, esa es su expresión: el amor, la bondad, la misericordia, el perdón. Así que si usted está sin Cristo en esta noche, le decimos: corra a Cristo, busque al Señor. Cuando el evangelio es presentado, el ser humano es humillado porque entendemos de que, wow, un Dios maravilloso que creó todas las cosas, que yo no tengo nada bueno que ofrecerle, únicamente correr a Él, abrazar la cruz de Cristo, pedirle perdón por sus pecados, y el Señor, créame, porque así dice su palabra, que le perdonará, porque un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Así es. Qué glorioso eso, ¿eh? Saber de que la única esperanza que tiene el ser humano hoy en día, muchos que hoy todavía no han llegado a las plantas del Señor, es decirles que las puertas aún están abiertas, las puertas de la salvación aún están abiertas, pero no se confíe de eso, porque un día esas puertas se cerrarán. Si hoy tiene la oportunidad de arrepentirse y de venir a Cristo, si siente ese anhelo de venir al Señor, hágalo. No endurezca ese corazón, porque el día de mañana puede ser tarde. Dios está llamando hoy, Dios está hablando hoy a través de su palabra, y está diciendo que aquel que viene a Él no le echa fuera, y que si el hombre viene humillado, ahí estará el Señor para perdonar. Así que eso es lo que podríamos decir, hermano Luis, con respecto a aquellos que nos están escuchando en esta noche, que hay una esperanza para el ser humano. Y como decía usted, no hay otro camino, no hay un camino más, es solo un camino, no existe otro camino, porque muchos dicen, hay otros caminos, es un solo camino que conduce a la vida eterna, que a través de Cristo nosotros podemos alcanzar salvación. No hay otro camino. Podemos ver muchos que dicen y anuncian cosas, pero sabemos que su palabra nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No es otra verdad, es la única verdad, es el único camino, no hay otro. Y al ser el único camino, eso excluye cualquier posibilidad de otras alternativas. Entonces, como resumen nuevamente, Dios nos salva por gracia, por su puro Amén. Amor. Por el puro afecto. De su nosotros únicamente beneficiarios de esa maravillosa gracia, y que eso sea un consuelo para nosotros los creyentes, de que Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso con nosotros, que nosotros únicamente podamos rendirnos ante Él, humillados, y darle toda la gloria, porque Él se la merece. Vamos con Amén. una alabanza y volvemos para estar leyendo los comentarios. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios